Conmigo el invitado del día de hoy, don Víctor Hugo Tinoco, quien es miembro de la Junta Directiva del MRS y también es consejero de la Comisión Internacional en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenido, don Víctor. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Analizar un poco lo que sucedió el sábado y posteriormente vamos a ir hablando acerca de todo este contexto sobre el cual se está realizando. ¿Qué podemos decir de este hecho lamentable en el cual se vio también involucrado, según lo que decían los que sufrieron el atentado, la Policía Nacional? ¿Son mensajes de qué tipo? Mira, el modus operandi, la forma como actuaron de manera coordinada la policía y los grupos parapoliciales, es la práctica que han venido sosteniendo durante toda esta crisis y antes de ella. Es decir, ha habido una práctica de estar usando a gente civil armada y motorizada para atemorizar, y lo hacen en coordinación con la policía. O sea, no es la primera vez. Yo recuerdo cuando vino a la marcha campesina, que vino desde el norte y que entró a Managua, aquí por la carretera norte, cuando los campesinos se iban retirando y la gente se iba retirando por la zona de Horizonte, la policía los dejó, tenía un cordón para que no pasaran los paramilitares. Sin embargo, en un momento la policía se apartó y dejó pasar los paramilitares. Es lo mismo que pasó hace 2 días en León con estos periodistas y empresarios. Creo que son personas que están de manera muy consecuente luchando por la libertad, por la independencia y porque en Nicaragua se respete la vida democrática que está establecida en nuestra Constitución. ¿Por qué ese patrón de comportamiento del régimen así, y usar a la policía de esa manera, y la policía actuar tan burdamente en complicidad con los militares? ¿Por qué actúan tan burdo? Porque esto es parte de todo el concepto, de todo el modelo que Ortega y doña Rosario se crearon en su cabeza desde hace ya muchos años, aproximadamente desde el 2005, ¿verdad? Inclusive antes de que llegaran al poder, se crearon el modelo de que ellos iban a llegar al poder, de que entraban a la presidencia en el 2007, que lo iban a hacer mediante fraude, en buena medida como lo hicieron al principio, y fraudes cada vez más descarados después, ¿verdad? Y que ellos iban a controlar todo. Ahora, esto abona a el restablecimiento de la paz, de la sociedad, al restablecimiento de toda la democracia en nuestro país. No, en absoluto, más bien socava la democracia. Te voy a explicar por qué. Porque ese modelo suponía que iban a controlar todo. Los Ortega Murillo pensaban que iban a controlar no solo al partido que ya no existe, el Partido Sandinista, que como partido no existe, hay man de esa familia, ¿verdad? Y sus socios. Iban a controlar la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente la controlaban, el Consejo Electoral que lo controlaban, la Contraloría que lo controlaban, la policía, etcétera. Tenían las calles antes, tenían la hegemonía de la calle y las perdieron limpiamente. Después ahora ya no tienen la hegemonía de las calles, pero tienen el control militar, mano policial, mejor dicho, de las calles. Entonces, todo ese modelo era un modelo que de alguna forma le funcionó a Ortega durante 10 años, a los Ortega Murillo. Y le funcionó básicamente porque ese modelo estaba montado en una alianza de 3 patas. Esa alianza era de 3 patas. La primera pata era una alianza económica con los empresarios de este país, con los grandes empresarios, que duró 11 años. Afortunadamente se acabó, ¿verdad? Pero durante 10 años funcionó esa alianza, ¿verdad? Después, la segunda pata del plan de los Ortega Murillo era un entendimiento con los norteamericanos. Y hubo un entendimiento con los norteamericanos durante 11 años, ¿verdad? Y iban para arriba, para abajo, al Comando Sur, a Washington, los militares, etcétera, la policía, etcétera, con la DEA, etcétera. Y la tercera pata era un entendimiento
con la oposición, con la, entre comillas, oposición política de esa época, es decir, los que estaban en el pacto, los colaboracionistas, etcétera, etcétera, que estaban hasta ese momento metidos hasta el cuello. Eso lo funcionó durante 10 años, pero eso dejó de funcionar. Se rompió cuando hicieron el fraude del 16. La NICA Act no nace con la rebelión de abril. La NICA Act nace en noviembre de 2016, cuando ellos hacen el fraude. Y se rompe la alianza con los Estados Unidos. Al romperse la alianza con los Estados Unidos, se empezó a fracturar la alianza con los empresarios. Y al empezarse a fracturar la alianza con los empresarios y con los Estados Unidos, también la alianza con los viejos colaboradores políticos, los viejos partidos que tenían zancudo, empezó también a fracturarse. Y eso fue lo que fracasó. Fracasó, y por eso es que ese modelo que Ortega se imaginó de control total y de hacer lo que quería, y que aquí ya no había ley, no había constitución, sino que él mandaba, ya no tiene futuro, porque además se le cayó la máscara internacional. Precisamente, recientemente se ha hecho público el informe que se va a leer el día de mañana en Ginebra alrededor de los derechos humanos, y la comunidad, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue clara y enfática en decir que se continúa la represión en contra de la disidencia, que se continúan realizando aparentemente torturas, que se continúan las detenciones ilegales, y hace una serie de recomendaciones. Sin embargo, en realidad, aparentemente este tipo de informes en el gobierno no está dando los resultados, al menos no lo que se esperaba. Hemos visto cómo la comisión se ha formado en la OEA, sin embargo todavía no estamos seguros si va a lograr ingresar a nuestro país o no. ¿Qué tanto impacto tiene ante la comunidad internacional, o qué impacto tiene lo que ha dicho la comunidad internacional para que el gobierno ceda y vaya cediendo ante la posibilidad de sentarse nuevamente a negociar los temas que aún quedan pendientes? Mira, el impacto de que se le haya caído la máscara a Ortega y que ahora sea evidente con ese informe, por ejemplo, todavía más evidente con ese informe de la señora Bachelet en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, te refleja el aislamiento tremendo, sin precedente en la historia de Nicaragua y en la historia de América Latina y del mundo, creo yo. Porque no solo está aislado, está además en la lupa. Está en la lupa, está la lupa de la OEA, está la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la lupa ahora de las Naciones Unidas y de los derechos humanos de las Naciones Unidas encima de él. No hay ningún otro país, ningún otro gobierno que esté en la situación crítica de aislamiento que tiene Ortega. Y eso es importantísimo, clave, te diría yo, no solo importante, clave para la salida pacífica de este país. Mira, el aislamiento internacional de Ortega, en la medida que lo mantenga, significa que se le van a terminar de acabar los fondos que todavía le siguen dando algunos desembolsos a los organismos internacionales. ¿Verdad? Los fondos del BCE pueden estar en peligro, y van a cesar si Ortega continúa en este plan. ¿Verdad? Los fondos del Banco Mundial, los fondos del Fondo Monetario Nacional van cesando, todo eso se le va cayendo. Al ver esa situación no vienen inversionistas privados internacionales. ¿Quién va a venirse? Aquí hay un solo desastre producto de este gobierno, y entonces eso que se esté cayendo las posibilidades económicas de Nicaragua, cuando Nicaragua había venido más o menos marchando estos 10 años porque estaba esa cooperación. No es que Ortega hizo un gran gobierno, es que Ortega recibió más dinero de los gringos durante esos 10 años que los gobiernos anteriores. Recibió más dinero de los organismos financieros internacionales más que los anteriores. Fíjate que antes de la rebelión del 2018 le habían aprobado a Ortega 1.100 millones de dólares para diferentes proyectos, ¿verdad? Es decir, la abundancia de recursos que tuvo Ortega, de los que ahora son sus adversarios o de los que ahora no quieren invertir, ¿verdad?, en Nicaragua, era tremenda, y por eso esto había caminado. Entonces, que ahora Ortega esté en esa situación, que todo eso se le cierra, ¿verdad?, hace que Ortega no tenga salida. Ortega no tiene futuro. Mira, la única salida, Michelle, que hay aquí, y yo creo que el pueblo nicaragüense está claro, es que haya una operación concertada
del pueblo nicaragüense, de la oposición nicaragüense, básicamente concentrada o articulada por la Azul y Blanco y por la Alianza Cívica, con la comunidad internacional para forzar a Ortega a una salida negociada. La presión internacional, las sanciones internacionales y la presión política interna, cívica, es el sustituto de la guerra, Michelle. Eso es lo que tenemos que tener conciencia. Pero esta, digamos, sinergia entre la oposición y la comunidad internacional se ha venido elaborando y tejiendo desde el año pasado. Sin embargo, hemos visto cómo el gobierno aún permanece en su postura y no ha cedido. ¿Qué puede cambiar? ¿Cuál podría ser la diferencia entre lo que ha sucedido en este último año y medio y ahora actualmente? El gobierno, o al menos la cúpula o el poder en sí, ellos lo mantienen y podrían mantenerlo hasta el 2021, que es lo que esperan, reeditar unas elecciones o una reelección presidencial. Que no es ninguna salida, no tiene futuro. Mira, Nicaragua no es Francia, no es China, pues. Se podría salir de control. Mira, es decir, la sociedad en sí totalmente. Nicaragua es un país pequeño, dependiente económicamente del exterior. Nosotros dependemos económicamente del exterior y vamos a seguir dependiendo una vez que logremos la paz y la tranquilidad en este país, vamos a seguir dependiendo. Entonces, no tiene ningún futuro un régimen, ¿verdad?, que pretenda mantenerse hambreando al pueblo, reprimiendo al pueblo, acosándolo, ¿verdad?, acosándolo constantemente, y además que se van cerrando todas las fuentes de empleo. El año pasado se cerraron 400,000, se han cerrado creo que alrededor de 150,000 este año. ¿Cuántas se van a cerrar el próximo año, que va a ser peor el impacto? ¿Cuántas se van a cerrar los empleos si se cierran los adelantos de dinero que todavía le están dando algunos financieros internacionales porque se apriete más fuerte por la parte de la comunidad internacional? Es decir, no tiene futuro, él no tiene posibilidad de mantenerse de esa manera. No tiene posibilidad de mantenerse de esa manera, en primer lugar porque la población no lo va a permitir. Este país no es Venezuela. Este país no es Venezuela. Venezuela ni Cuba inclusive tienen la experiencia de rebeldía y de lucha que tiene el pueblo nicaragüense. Aquí han habido 2 guerras recientes, en los 70, en los 80, y han habido rebeliones, ¿verdad? Y Ortega lo que estaría es aproximando el riesgo de la guerra. Si él se quiere mantener, lo que va a hacer es aproximar el riesgo de la guerra, ¿verdad? ¿A qué estaría apostando el presidente Daniel Ortega al momento de alargar tanto esta decisión que es necesaria inclusive para él, para salir menos golpeado? Yo creo que él tiene 2 motivaciones principales. En primer lugar, no termina de aceptar que él ya no es viable. Ortega no termina de aceptar que él ya no tiene futuro y entonces se sigue empecinando en hacerle daño a este país. Esa frase de Javier Nart, este diputado europeo que fue guerrillero contra Somoza aquí en Nicaragua, decía: Ortega no tiene futuro, pero puede hacer mucho daño. Es tremendamente sabia esa frase, es decir, efectivamente puede hacer daño, ¿verdad?, pero ya no puede construir, no puede hacer nada positivo. Entonces, ¿a qué está apostando? Él todavía no le ha caído, como yo siempre he dicho, el 20 totalmente de que tiene que salir. Que ya aquel proyecto de que él iba a poner a su esposa, iba a poner a sus hijos, ¿verdad?, eso ya no va. Que eso no va. Él va a tener problemas tremendos mayores con la población. Aquí en cualquier momento puede haber otra ola de rebelión, ¿verdad?, porque está en la naturaleza rebelde del nicaragüense. Es la rebeldía de Diriangén, es la rebeldía de Yarrince, es la rebeldía de los Matagalpa, que no aceptan que se les impongan por tanto tiempo. Entonces yo creo que Ortega va a tener que ir buscando una salida. Si Ortega piensa que va a poder ser como Somoza y durar 40 años, ¿verdad?, y durar 40 años, se equivoca, porque Somoza duró 40 años porque mantuvo todo ese tiempo su alianza con los gringos y con la empresa privada. Pero Ortega ya perdió eso. Por eso es que
Ortega no tiene salida y lo que tiene que buscar es un entendimiento en donde el pueblo nicaragüense, creo yo, la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanca, le están buscando una salida donde no es la negación del grupo Ortega. Los que quieran seguir siendo orteguistas podrán seguir siendo orteguistas, pero tienen que competir libre en elecciones libres y demostrar que tienen respaldo. Ahora, ¿qué es lo que está esperando la oposición, o al menos estos dos grupos, como es la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Cuáles son los pasos que se deben de dar para ir presionando al gobierno para que se siente nuevamente a dialogar o a negociar? Bueno, mira, yo creo que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco y otros grupos que no están ni en la Alianza ni en la Azul y Blanco, otros agrupamientos de nicaragüenses en lucha, están avanzando con un paso más o menos satisfactorio en la línea de consolidarse, de fortalecerse, de unirse. Yo decía el otro día ya existen mecanismos de coordinación establecidos, mecanismos de comunicación, mecanismos de coordinar las tareas, las protestas cívicas, etcétera. Van caminando en la coordinación. Segundo, ya se está caminando también en la formulación, en que salga finalmente una especie de decálogo o de programa mínimo que dice: estamos juntos por esto y esto y esto y esto. Vamos a hacer esto y esto y esto, y por eso estamos juntos aquí, los que somos del centro, de la derecha, de la izquierda, los que son sandinistas, los que no son sandinistas. Aquí estamos todos juntos porque queremos lograr esto. Entiendo yo que ya en la UNAP se ha avanzado bastante en la construcción de ese decálogo, ¿verdad?, o programa mínimo, y en la Alianza Cívica también se va trabajando. Después todo eso se va a juntar, ¿verdad?, y se va a ir avanzando, ¿verdad? La Alianza Cívica además ya presentó su propuesta de cambios electorales, ya cuáles son los cambios que hay que hacer para que queden elecciones libres, ¿verdad? Hay gente, te digo, Michelle, que a veces dice: ¿pero por qué están hablando de elecciones? No, es que hay que ir presentándole al pueblo qué es lo que vos querés hacer y diciéndole al gobierno qué es lo que hay que cambiar para que hayan elecciones libres. Pero eso no significa que la Alianza Cívica y la UNAP sean solo para cuestión electoral, ¿no? Para mientras logramos las elecciones libres, son para la lucha. Pero además también hay temas que quedaron pendientes, don Víctor Hugo, y que pareciera se están dejando a un lado, porque se habla mucho del tema de reformas electorales. Sin embargo, hay temas como, por ejemplo, los presos políticos que aún se mantienen encarcelados, el tema de las libertades públicas, el tema de las libertades de prensa, los periódicos aún tienen material retenido, no se han regresado los canales de televisión ni los equipos televisivos a otros programas. O sea, ¿se va a dejar esto para después de unas elecciones adelantadas o no? ¿Se debe dejar esto en después? Absoluto. Yo creo que la Alianza Cívica, la UNAD, el pueblo nicaragüense que está en lucha aquí en Nicaragua y la comunidad internacional, está clarísimo que no son posibles las elecciones libres si no tenés libre movilización absoluta, el derecho que está establecido y en la Constitución. No estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos exigiendo nada extraordinario. Libertad de prensa irrestricta, que le vuelvan a permitir a los periódicos su papel, su tinta, que no haya la persecución contra los periodistas, ¿verdad?, que está habiendo, ¿verdad?, que se acabe esa hazaña, que se olviden, como decía yo, de esa burbuja que inventaron, que iban a controlar y dominar todo. No pueden hacerlo, ya no pueden hacerlo, se les rompieron todas sus posibilidades, ya tuvieron suficiente tiempo, ya tuvieron casi 12 años, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso es previo y obviamente es imposible pensar que vos vas a tener elecciones libres sin que todos los presos estén fuera. Entonces, eso es previo. Realmente, ¿cómo se va a conseguir que el gobierno ceda o al menos acceda a realizar esto? Ya se había comprometido en marzo pasado y lo que ha dicho la oposición es que no se ha cumplido con los acuerdos en la mesa de negociación junto con la alianza. Ya estaba firmado. Ya está firmado, sin embargo no se ha hecho real y efectivo el cumplimiento de estos acuerdos.
¿Cómo lo vas a conseguir? Y dice, pues, con la presión. Aquí es la lucha del pueblo nicaragüense, o sea, no es fácil. Para votar a Somoza, el pueblo nicaragüense tuvo que presionar para hacer los cambios que al final se hicieron de los 80 en el 90, hubo que presionar. Es decir, aquí la presión va a tener que seguir la protesta. Afortunadamente, es la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense la que está convencida de esto y está buscando las formas de participación, y creo que eso es lo que hay que crear, las formas de participación para que la gente proteste, para que proteste en la calle, cuando no puedan en la calle, en el barrio, cuando no puedan en el barrio con la pinta, con lo que sea, como se lucha contra la dictadura. Es que eso es lo que quiero yo dejar claro. El Ortega Murillismo es el retoño, es el renacimiento del somocismo. Es una dictadura que no se diferencia en nada, ¿verdad? Y yo por eso, y nosotros hemos sostenido por eso, que el sandinismo es distinto del Ortega Murillismo, ¿verdad? Así como el liberalismo es distinto del somocismo. No puedes confundir las dos cosas, inclusive en esta coyuntura, si vos querés empezar a trabajar políticamente en la lucha contra la dictadura o en las elecciones, tratando de juntar a la gente diciendo los sandinistas contra los antisandinistas, le estás haciendo un enorme favor a Daniel Ortega. ¿No? Aquí la lucha es los que estamos a favor de la democracia y en contra de la dictadura, contra los que están a favor de la dictadura. ¿Se debe esperar a lo que suceda o a la respuesta que se le dé a esta comisión de la OEA para iniciar nuevas acciones cívicas o más activas? No, yo creo que la comunidad internacional va a presionar. Aquí tiene que regresar la CIDH, etcétera. Es decir, para lograr todo eso, Ortega tiene que terminar de convencerse que no tiene salida, no tiene futuro, que se olvide que va a llegar al 21, porque no veo cómo. Y me voy a referir a otro mito, a otra falsedad, pues, pero llamémosle mito. Decir que si las elecciones no son pronto, no son en el 20, van a ser en el 21. ¿Vos crees que si Ortega no permite elecciones en el 20 y sigue con esta represión, cuando llegue el 21 va a permitir elecciones libres? No, a Ortega hay que sacarlo, y a los Ortega Murillo, a esa dictadura que es distinta del sandinismo, insisto, hay que sacarlo antes. Obviamente, como no estamos hablando de guerra, estamos hablando de presionarlo, la presión, la movilización, tratar de controlar el miedo. Todas las dictaduras en la historia de la humanidad se han montado sobre el miedo. Entonces la gente tiene que aprender a tener miedo y controlarlo y a pesar de eso protestar. En este tema de la presión hacia el gobierno, ¿qué papel tendría que jugar la empresa privada que ya aparentemente ha roto sus buenas relaciones con él? Hemos visto que la empresa ha estado como un poco más tímida en comparación con la sociedad civil. Ellos no están dispuestos a arriesgar más de lo que ya han perdido. A veces se dice, yo veo a la empresa privada, estoy convencido que la empresa privada está totalmente en contra ya de la dictadura. Yo no los veo ya en posibilidades imposibles que puedan volver a la posición anterior que tuvieron durante 10, 11 años con Ortega. Eso es lo que hay que estar claro, eso es imposible, ¿verdad? Porque fíjate que si la empresa privada se movió fue porque los norteamericanos se movieron en buena medida en contra de Ortega. ¿Y qué posibilidades hay que los norteamericanos cambien de opinión con respecto a Ortega? ¿Qué posibilidad hay? Hay quienes piensan, a lo mejor, fíjate que Ortega está con la ilusión equivocada de que si hay un cambio de gobierno, de que si vienen los demócratas, falso, ¿verdad? En noviembre del próximo año, si sea un gobierno demócrata o sea un gobierno republicano, no va a haber ayuda para una dictadura como la de Ortega, de los Ortega Murillo. No va a haber, porque te voy a explicar una cosa. Si él está soñando que se va a producir la división que en los años 80, durante la guerra entre el gobierno revolucionario y la resistencia nicaragüense, dividió a la sociedad norteamericana, en aquella época, en los 80, se dividió el Congreso. Yo recuerdo que yo hacía lobby en el Congreso, ¿verdad?
en representación, en este caso, de la parte sandinista en aquella época, y entonces en un congreso de 500 diputados en los Estados Unidos, a veces Reagan ganaba una votación por un voto. Entonces, si Ortega está pensando que eso va a pasar antes, va a pasar de nuevo, se equivoca totalmente, porque allá en aquella época los demócratas estaban no a favor de la revolución nicaragüense, estaban en contra de la guerra. Lo que se oponían era el financiamiento militar. Pero ahora no tengo la menor duda de que con gobierno republicano, gobierno demócrata, la presión internacional, las sanciones, la suspensión de ayuda, ya no solo de Estados Unidos, sino que los países europeos también, se va a mantener. Porque es que en América Latina ya no es viable estar pensando en esas quimeras, en ese invento, en esa burbuja mental que se crearon los Ortega Murillo, que ellos iban a gobernar como dioses y como dioses en el Olimpo en este país, y que iban a sustituir a la Constitución y la ley. Eso les duraba un tiempo, ¿verdad? Pero ya se acabó totalmente la base en que estaba sustentada esa burbuja, y la burbuja reventó. Ahora, pero el gobierno también ha dicho que ellos podrían o estarían dispuestos a realizar reformas electorales únicamente con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. ¿Este sería un escenario posible, el que la OEA acceda a lo propuesto por el gobierno y se haga las reformas electorales únicamente con la asistencia de ellos? Mira, esa propuesta de Ortega, ese planteamiento de Ortega no tiene ninguna viabilidad. Te voy a explicar por qué. Porque es la misma propuesta que hizo Maduro en Venezuela el año pasado, ¿verdad? O sea, hacer elecciones donde yo solo hago unos pequeños cambios, pero yo controlo todo, y donde entonces cuando vayan a venir esas elecciones amarradas con no sé cuál de sus grupos colaboracionistas, ¿verdad? Que espero que casi no hayan ya para entonces grupos colaboracionistas políticos de Ortega, que se van a dar cuenta que les va a pasar lo mismo a Maduro. ¿Para qué le sirvió a Maduro la elección del año pasado? Nada. La crisis se siguió profundizando. Y ese país es ingobernable, inmanejable, y tiene que encontrársele en algún momento una salida. Es igual Nicaragua, porque es ese mismo modelo de control total, es ese momento de lo que llaman ellos la izquierda dictatorial, que ellos piensan que se tienen que imponer a la fuerza sobre el pueblo. Pues eso ya no tiene viabilidad. Simplemente ellos harían una reforma, todo el mundo les va a decir, estas reformas no son suficientes, no cambiaste el Consejo Supremo Electoral, no hay gente creíble ahí, no cambiaste toda la estructura del Consejo Electoral, no hay gente creíble, esas elecciones no son válidas. Hay quienes consideran que sí podría ser viable, considerando que la OEA tiene una gran experiencia en temas electorales y que podría garantizar al menos la observación electoral nacional e internacional. ¿Estas reformas hechas con la OEA no serán suficientes o no serían suficientes como una salida a la crisis con elecciones libres y transparentes? Para comenzar, está por verse si Almagro se va a meter a ese lodazal, ¿verdad? Está por verse si se va a meter a enlodarse con Ortega ahí en eso, ¿verdad? No ha contestado. Él está clarísimo que la OEA dijo, se forma una comisión especial, esa comisión especial va a tratar de ayudar, ¿verdad? Va a tratar de ayudar, y esa comisión especial se reunió con el secretario personal de Almagro, con el señor Conque, y ya les dijo, y han estado hablando. No, yo no le veo futuro, te digo, no le veo ningún futuro a eso cuando vos ves la situación internacional. ¿Vos crees? Eso implicaría que tiene el respaldo de los gringos. Y por la experiencia venezolana, ¿verdad? Los gringos, demócratas y republicanos, aparte de nosotros los nicaragüenses, ya estamos clarísimos que todas esas elecciones farsas no sirven para nada. Mira, las elecciones farsas han sido una tragedia en este país. Aparte de las elecciones farsas que hacía Somoza, nosotros, los sandinistas, en el 80 hicimos una elección que en buena medida fue una farsa, ¿verdad? Que fue la del 84, pensando de que con las elecciones del 84 íbamos a lograr bajar la guerra que tenía la resistencia nicaragüense, la llamada contra
con el respaldo de los Estados Unidos. Y no fue así, hicimos las elecciones y después de las elecciones es cuando más creció la guerra. Igual le pasó, es cuando más creció el pico de la guerra. Las elecciones fueron en el 84 y el pico de la guerra fue en el 85. Y hasta después fue que se empezaron a crear algunas condiciones, ¿verdad? Y ya vino las condiciones para que se pudiera abrir espacio para Esquipula. Entonces, esto no tiene ningún futuro. Estas elecciones farsa no solucionan nada. Y además ya no las cree nadie. Porque ya se quemó. La quemó Maduro el año pasado, ¿verdad? La quemó Maduro el año pasado. Entonces, yo no veo Ortega, solo tiene la salida de, antes de seguirle haciendo más daño, porque como decía Javier Nadal, el diputado europeo, tiene capacidad para hacerle daño a Nicaragua, y yo agregaría, tiene capacidad para hacerle daño tremendo al sandinismo, porque los Ortega Murillo le están haciendo un tremendo daño al sandinismo. Víctor, vamos a hacer un espacio para escuchar los audios de aquellas personas que nos han hecho llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, recordándoles siempre el respeto hacia nuestros invitados y por favor también ser breve, que los audios no duren un poco más de 30 segundos. Sus comentarios y sus preguntas para que podamos participar una buena cantidad de la población. Vamos a poner el primero de los audios, muchachos. Muy buenos días, Canal 10. Buenos días, don Víctor Hugo. Mi pregunta es la siguiente. Yo como ciudadano quiero saber en qué momento a usted lo eligieron como coordinador o algo así de la Alianza Cívica. 2. Usted como excombatiente y conoce cómo es Ortega, ¿usted recomienda que esta lucha sea pacífica? Vamos a escuchar el segundo de los audios. Buenos días, Canal 10. Yo quisiera decirle ahí al invitado que tiene, que todavía me acuerdo yo hace muchos años que él vino aquí a Masaya, estoy llamándolo de Masaya, y donde nos dijo en una reunión que teníamos de militantes sandinistas de que teníamos que tener mucho cuidado con algunos compañeros, de que por el carácter que tomaba la lucha nos iban a dejar y que esos eran los más peligrosos, porque precisamente por haber sido militante de frente y algunos dirigentes, porque íbamos a tener ese tipo de campaña, ese tipo de agresión de esos compañeros hacia el partido. Y estoy oyéndolo ahorita y verdaderamente se dio lo que él dijo. Así como él ya es un traidor, fue un traidor y va a seguir siendo un traidor. Vamos a escuchar el tercero de los audios. Buenas. Mi pregunta es la siguiente nuevamente. ¿Hasta cuándo nosotros, el pueblo de Nicaragua, podríamos aguantar a este tipo? Como ciudadano nicaragüense, yo creo que mi paciencia y la paciencia de muchos está llegando al final. Yo creo que esta lucha ya no es cívica, la lucha tiene que ser ya movida para que este tipo ya de una sola vez sea exterminado de Nicaragua. Muchas gracias, pasen buenos días. Vamos a escuchar el último de los audios. Buenos días, Canal 10 en la mañana. Saludos a todos por ahí. La mera verdad que ya han sido blanco del régimen, la Alianza Cívica. ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Yo creo que la empresa privada tiene que buscar cómo presionar un poquito más, irse a paro, escalonado, más seguido, semanal, y tratar de presionar al gobierno un poquito más para que negocie con ellos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a las personas que han enviado sus audios por el WhatsApp, la vía de nuestra línea de WhatsApp. Preguntaban en qué momento lo escogieron como miembro o coordinador de la Alianza Cívica. Solo quería explicar que al momento de presentarlo, yo lo presenté como consejero de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAB. También ellos preguntaba a este televidente que qué recomienda, que si usted aún recomienda la lucha cívica en contra del presidente Daniel Ortega, siendo usted quien lo conoce, uno de los que lo conoce mejor al presidente. Bueno, primero en relación a la primera llamada,
Efectivamente no soy coordinador de la Alianza Cívica, ni siquiera soy miembro de la Alianza Cívica. Pues. Yo soy miembro como miembro del MRS, soy miembro de la UNAV, ¿verdad? Y me han solicitado un papel de asesoría, asesoro en base a la experiencia que hemos tenido durante varias décadas de lucha contra las dictaduras. Porque las dictaduras son dictaduras, te diga que sos de izquierda, que sos de derecha. Si vos estás agarrando a golpe y a balazos a la población, sos un dictador, ¿verdad? Eso no hay que perderse. Segundo, la lucha pacífica, soy un convencido total de que es la única salida. Y soy un convencido total porque no porque lo he leído en los libros o porque lo leí de Mahatma Gandhi en la India, sino porque nosotros ya pasamos 2 guerras. Yo pasé la guerra de los 70 contra Somoza y fui combatiente y fui jefe de columna guerrillera y me tomé pueblos y me tomé ciudades, ¿verdad? En este país, y después vemos que los problemas retornan, ¿verdad? Porque muchas veces la guerra, la acción militar te puede servir para cambiar un régimen, pero no cambias de fondo la realidad de tu país, porque la guerra profundiza los odios, la guerra profundiza la intolerancia, y entonces el país sigue inestable. Entonces, la experiencia de los 70 contra Somoza, la experiencia de la guerra civil de los 80 también, ¿verdad? Te dice que donde después hubo tanto sufrimiento, tanto atraso. Acordate que el otro efecto de la guerra, aparte de los odios, es la destrucción. O sea, hace 50 años Costa Rica producía lo mismo que nosotros y ahora producen casi 10 veces más que nosotros, porque nosotros nos hemos visto envueltos en estos conflictos por el problema de los caudillos dictadores. Por eso Sandino tiene una frase Sandino clarísima que le decía a los nicaragüenses: aléjense de los caudillos que solo daño le han hecho a Nicaragua. Decía Sandino eso, ¿verdad? Estaba consciente del papel que eso tenía. De manera que la guerra no tiene ningún sentido. Eso no significa que yo crea que no tiene ningún sentido, que yo no pueda comprender que hay gente que se desespera, ¿verdad? Y yo no lo voy a condenar. Que ven en la vía de las armas la única salida. Y que ven en la vía de las armas la única salida, pero la experiencia nuestra nos dice de que eso no es salida. Tenemos que sacarlo cívicamente, Ortega, con protesta. Cívicamente no significa que te pones nada más a cantar y a rezar. Cívicamente es movilización, es protesta, es lucha, es boicote, es huelga, es una serie de mecanismos para que el dictador salga. Hablaban sobre una reunión de militantes sandinistas en donde se señalaba que por ser sandinistas los disidentes iban a ser más críticos o más crueles en contra de aquellos que aún permanecen en las filas del partido de gobierno. Haciendo alusión que ustedes que formaron parte precisamente del Frente Sandinista a la hora de salir ahora critican fuertemente el actuar del gobierno y del partido. El sandinismo cuestionando a Ortega primero y después a Ortega Murillo viene desde hace, no de ahorita, ¿verdad? Viene desde hace por lo menos 15 o 16 años, ¿verdad? Eso está claro. Ortega se encargó de ir sacando a todos los sandinistas con trayectoria. ¿Por qué salieron los sandinistas que tenían trayectoria de las filas del partido de gobierno en donde está también el presidente Ortega? El sandinismo salió del grupo que controlaba Ortega en diferentes oleadas, en diferentes etapas. La primera oleada que salió fue en el año 95 con la formación del MRS en aquel momento. Entonces se fueron una serie de comandantes guerrilleros, de gente capaz, intelectuales, profesionales, sectores medios, etcétera, y conformaron el MRS. Fue la primera oleada que se fue cuando vieron que Ortega pretendía seguir siendo el eterno candidato y el eterno secretario político del partido. La segunda gran oleada que salió del sandinismo, fue en el año
2005, cuando desde dentro del Frente Sandinista, yo soy miembro de la Dirección Nacional y le decimos a Daniel Ortega, te vamos a presentar un candidato para que compita con vos dentro del Frente Sandinista, que voten los sandinistas, para ver quién va a ser el candidato. ¿Verdad? Y ese era un planteamiento, y le presentamos la candidatura a Gerty Levite. Y ese era un planteamiento respaldado por los principales líderes más connotados de la lucha contra Somoza. Entonces Ortega se asusta, Ortega sabe que va a perder contra Gerty Levite dentro del Frente Sandinista, ¿verdad? Y entonces decide lo que hizo, lo expulsó y esa fue la otra gran oleada de sandinistas que se retiró del Frente Sandinista. Entonces es Ortega el que ha sacado, Ortega es el que ha vaciado, ¿verdad? A ese grupo que se llama Ortega Murillista, lo ha vaciado del sandinismo y tiene al sandinismo frente a él ahora. Si acaso los presos no eran un montón no eran en buena medida sandinistas, acaso los golpeados, acaso los exiliados no son una gran cantidad de sandinistas también, aparte de todos los otros sectores del país, etcétera. Pero hay una representación fuertísima ahí. Entonces, eso hay que estar claro, Aquí el que ha abandonado y el que se ha alejado de los principios del sandinismo es Ortega. Sandino nunca dijo que había que hacer una dictadura. Sandino nunca dijo que había que robarse elecciones, que me digan cuándo dijo Sandino que había que hacer fraude, jamás. Ahora, hay dos preguntas que la vamos a unir por la similitud. Uno decía que habría que dejar la lucha cívica y luego decía que ya lo último que había ocurrido era precisamente el ataque del sábado hacia los miembros de la Alianza Cívica y mandaban a un paro nacional escalonado a los empresarios. Sus valoraciones para luego seguir escuchando otros 4 audios que tenemos ya en lista. Bueno, mira, yo creo que la Alianza Cívica y la UNAP están conscientes y las otras fuerzas que trabajan junto con la Alianza y con la UNAP están conscientes de que esta lucha no es una lucha de desesperarse porque te dieron un golpe, salir en carrera, entonces hacer un paro. Todas las cosas hay que organizarlas bien, hay que planificarlas. Yo creo que efectivamente los empresarios tienen que ir pensando en acciones más enérgicas, porque como lo dijimos al principio, sin guerra vamos a sacar a los Ortega Murillo, pero tiene que haber una presión interna de todos los sectores fuertísima, ¿verdad? Fuertísima, y además de la comunidad internacional, obviamente. Entonces eso implica mayores acciones con más fuerza. Creo que tienen que irse, además de la presión, tienen que ir terminando la Alianza Cívica y la UNAV de armar bien sus mecanismos, su estructura. Tienen que sacar ya su programa, que ya la gente sepa ¿por qué estamos juntos? ¿Y qué sigue después que salgamos de Ortega? ¿Se les está acabando el tiempo a estas dos agrupaciones? No, yo creo que el que se le está acabando el tiempo es Ortega. Pero sí, la Alianza Cívica y la UNAP tienen que apresurarse en estos procesos. Por ejemplo, es muy importante que están yendo a los territorios. Y precisamente esta agresión que le hicieron a José Adán Aguerri, a Arellano y a Toruño allá en León, Aníbal, es precisamente porque les preocupa que la Alianza Cívica tiene ya presencia en el territorio, ya están yendo, los líderes están yendo, ¿verdad? Están yendo al norte, al centro, al sur del país, ¿verdad? Entonces, y todo eso es importante. Yo creo que se va avanzando y que la opción cívica, pero la opción cívica no es pasividad, la opción cívica es pacifismo activo, pacifismo dinámico, presionante, ¿verdad? Presionante. Vamos a escuchar los otros audios que tenemos ya listos y preparados. Vamos a poner el primero de los 4. Buenos días, primeramente quisiera felicitarlos por tener al invitado, porque don Víctor Hugo pues, fue uno de los primeros que advirtió de que se estaba creando una dictadura
Y en búsqueda de esa presión de la que Víctor Hugo está hablando, sería bueno que se coordinara la unidad azul y blanco, ya que él está dentro de esa organización, para formar una estructura en todos los municipios, en todos los lugares del país, para hacer piquete por todos lados, para que la policía no tenga chance ni de abasto de poder reprimir la protesta. Que vamos a escuchar el segundo. Una pregunta para Tinoco. ¿Cuál sería mejor que tuviera presidente, Daniel Ortega o Somoza? ¿O cuáles son las condiciones que tenía Daniel Ortega o Somoza? Vamos a escuchar el tercero. Buenos días. ¿Usted cree que Daniel Ortega ceda de nuevo al diálogo? El último. La verdad que ya estamos mal de esta situación en el país, pero este gobierno no va a salir, como dice mi papá, que fue combatiente del Frente Sandinista, que a este tipo solo lo van a sacar a punto de plomo, como él sabe recetar al pueblo. Ok, muchísimas gracias a las personas que han participado por hacer breves sus preguntas, ser concisos y también por respetar a nuestro invitado del día de hoy. El primero hablaba acerca de la necesidad de coordinar entre la UNAV y la Alianza Cívica estas estructuras y realizar precisamente los piquetes o las protestas cívicas a nivel nacional. Sí, yo creo que tiene toda la razón esta persona. Porque la azul y blanco tiene que acelerar efectivamente la conformación de sus estructuras. No es que van a ir todos los azul y blanco de Managua a formar en los municipios, no, la gente en los municipios se tiene que conformar por iniciativa propia. En esto hay mucho de creatividad y de iniciativa propia. Los municipios, por ejemplo, que no están organizados todavía, porque hay bastantes municipios organizados, tienen que terminar de organizarse para organizar sus propias protestas locales, ¿verdad? Y hacer sus propias demandas. Es importante que la población se sume. ¿Han encontrado dificultad para que las personas decidan participar de este tipo de actividades? Mira, yo creo que una cosa importante para garantizar o para empujar, ampliar la participación de la población es que las demandas, aparte de política, que se vaya a la dictadura, que hagan elecciones libres, también se junten con las demandas locales en cada territorio, en cada municipio. En cada territorio, en cada municipio hay un problema con la autoridad o un problema con problemas de salud, problemas de educación, etcétera, ¿verdad? De manera que la población también sienta que aparte de la demanda política, sus problemas más inmediatos, digamos, que si come, que si tiene empleo, que si tiene medicina, que si la atienden bien en el hospital, en la educación, si están manipulando a sus chavalos. Yo creo que los chavalos tienen que buscar cómo protestar. Mira, contra Somoza se rebeló la secundaria también. Mucha gente no lo sabe, pero hubo una huelga nacional de estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria pueden jugar, y estoy seguro que van a jugar un papel importante protestando contra esta dictadura, protesta pacífica. Entonces, yo creo que sí, hay que avanzar en la conformación y en la creatividad y en la iniciativa de todos los sectores. Ahora, el segundo televidente preguntaba que cuál sería de los dos, o estaría dentro de la presidencia, cuál sería mejor, dice, el presidente Ortega o Somoza. Dictador es dictador, y el cachiporrazo, y el golpe, y el garrotazo, y la pedrada o el balazo duelen igual, ¿verdad? Así que en eso no hay que enredarse. El dictador es dictador, te llamé Pedro, te llamé Juan, te llamé Anastasio, te llamé Daniel, te llamé como te llames, ¿verdad? Las dictaduras son iguales y hay igualmente que enfrentarla, porque la democracia es un derecho ya ganado por los nicaragüenses después de tantas guerras y tanto sufrimiento. También preguntaban que si usted cree que el presidente Daniel Ortega va a ceder nuevamente a sentarse a dialogar. Yo creo que Ortega todavía tiene espacio para entender, tiene un espacio, tiene algunos meses todavía para entender que tiene que sentarse,
que si no se sienta, obviamente es mentira que va a poder hacer gobernable este país. Ortega ya realmente no gobierna. Ortega aquí se impone, ¿verdad? Se impone a la brava, pero se impone como cualquier grupo que a la fuerza se apodera de algo, ¿verdad? O como cualquier secuestrador que secuestra un país o secuestra a sus miembros, pero eso no es duradero, eso no puede durar mucho. Yo creo que él tiene todavía la oportunidad, y por el bien de Nicaragua y sobre todo por el bien del mismo sector ya cada vez más reducido, el sandinismo, que cree en él, ¿verdad? Que debería de buscar esa salida, precisamente buscándole un espacio legítimo a ese sector del sandinismo que todavía lo respalda a él. El último audio decía que el presidente Ortega solo saldría a la fuerza, haciendo alusión a lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, usando las armas. Ese planteamiento yo lo entiendo, es un planteamiento que se da con alguna frecuencia, y más que un planteamiento, Michelle, es un sentimiento, fíjate, que a mí me preocupa, que se da mucho, sobre todo en los sectores rurales. En los sectores rurales hay mucha represión, en el campo hay mucha represión, hay mucha persecución, hay mucha amenaza, hay mucha muerte, y entonces, y como ahí están más aislados, entonces la tendencia a la desesperación es mayor, y al haber desesperación, entonces ya pensar que tenés que optar a las armas es lo que se te ocurre. Pero la desesperación no es buena consejera para encontrar soluciones correctas, ¿verdad? Como te digo, yo entiendo, yo respeto al que piense así, pero mi convicción es que no es una buena salida, pero sobre todo porque tenemos la posibilidad de salir de Ortega mediante una presión sostenida, consistente de todo el pueblo nicaragüense, protestando en todos los departamentos y municipios del país. Se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedirnos, me gustaría que por favor brindara sus conclusiones alrededor de toda esta crisis que estamos viviendo y cuáles podrían ser las luces que se deben de seguir para salir de manera pacífica. Bueno, resumiendo, la solución está en, primero, mantenernos unidos, ¿verdad? Mantenernos unidos, no estarnos diferenciando que si vos sos de izquierda, que si vos sos de derecha, que si vos sos de centro. No, ahorita todos estamos para que se acabe esta dictadura. Pero no solo estamos para que se acabe esta dictadura, y eso es lo que tiene que decir el decálogo de la Alianza Cívica y la UNAP. Estamos también para que después que se vaya la dictadura, o que la hayamos sacado a la dictadura, establezcamos una sociedad aquí donde los poderes sean más independientes, donde haya más tolerancia, pueda volver de nuevo la inversión económica a nuestro país, pueda de nuevo volver a crearse empleo, puedan venir los exilados. Es decir, hay una serie de temas que tienen que ver con esto. Entonces la solución está en esa presión, en esa unidad interna. Y yo estoy convencido que el pueblo está unido, la inmensa mayoría del pueblo está unido, ¿verdad? Y que ya la posibilidad de que los engañen con los antiguos partidos colaboracionistas ya no tiene posibilidades eso, ni adentro ni afuera, ya nadie cree eso, ¿verdad? Porque ya esa opción ya está quemada. Entonces yo creo que la solución está en nuestra propia capacidad de rebeldía, ¿verdad? Uno puede ser prudente, pero tiene que seguir luchando. Uno puede ser prudente, pero tenés que estar haciendo cosas, tenés que estar empujando cosas, ¿verdad? Porque es la suma de los esfuerzos de todos que vamos a lograr que los Ortega Murillo salgan por la vía pacífica del poder y de esta situación, y salgamos todos pues de esta situación tan terrible que tenemos los nicaragüenses. Bueno,